Bendiciones, queridos hermanos y hermanas, querida iglesia, en esta hora de la tarde, ya 5:36 para nosotros, dando inicio al estudio bíblico programado para la tarde de hoy. Hoy es el primer día de cuarentena. Aquí en nuestro país hemos estado teniendo un tiempo de reflexión, de recogimiento en familia. Hoy, de manera específica, empezaron las restricciones del gobierno que van a ir hasta el 13 de abril. Vamos a estar, la orden es que estemos todos en nuestras casas para poder evitar el pico más importante de contagio del virus COVID-19. Entonces, estos días son cruciales para cada uno de nosotros, para la iglesia también en particular, para todo nuestro país, tratando de evitar el contagio masivo en este tiempo, estos días que se avecinan. Hemos estado tratando de hacer de la mejor manera estos espacios virtuales y que todos podamos encontrarnos nuevamente por acá desde la comodidad de nuestros hogares utilizando estas herramientas tecnológicas. Les saluda el pastor Cristian Gómez, de aquí desde la Primera Iglesia Presbiteriana de Barranquilla, y este espacio es particularmente el espacio de estudio bíblico. Normalmente lo hacemos en las instalaciones del templo con las personas que vienen, pero agradecemos profundamente a Dios que hemos estado alcanzando a muchas más personas que no pueden asistir a nuestro templo en circunstancias normales. Las hemos estado alcanzando a través de este espacio. Así que todos bienvenidos, pueden compartir con sus amigos, con las personas que quieran este video, este espacio de estudio bíblico. La dinámica que nosotros llevamos en este espacio es muy sencilla. Ahora, en estos momentos, dentro de la programación de la iglesia, estábamos en el tiempo de Pregúntele al Pastor. Pregúntele al Pastor es un espacio en el cual se hacen preguntas referentes a temas bíblicos, a temas teológicos, y puede que sean temas de importancia para nosotros, para nuestra nación, para nuestra vida. El miércoles pasado estábamos respondiendo una pregunta de una de las hermanas de la iglesia acerca de los tatuajes, y bueno, se pudo hacer, se trataron de resolver algunas dudas al respecto. El día de hoy, otra hermana de la iglesia, otro miembro de nuestra iglesia, ha enviado su pregunta acerca de resolver dudas frente a los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Al parecer, escuchó en algún lugar el tema relacionado a los nombres que se le aplican a Dios en el Antiguo Testamento, y creo que para nosotros no es un tema raro. Creo que todos conocemos perfectamente bien que hay una cierta tradición dentro del pueblo evangélico, dentro del pueblo cristiano, de utilizar los nombres de Dios, incluso para ponerle a los negocios como Jehová Jireh, Rafa, Jehová Nisi, todo este tipo de nombres que, si bien se encuentran en el Antiguo Testamento, hoy vamos a tratar de hablar un poquito más al respecto, qué significan, por qué están allí, cuál es la razón de que haya como tantas categorías o tantos sobrenombres, seudónimos frente a Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a dedicarnos a tratar de responder esa pregunta, tratar de mirar de manera muy rápida en el corto tiempo que tenemos cuáles son esos nombres de Dios, cuál es la importancia de esos nombres de Dios, por qué se dieron estas calificaciones, estos calificativos a Dios en el Antiguo Testamento. Así que vamos a dedicarnos en este tiempo acerca de eso, y también a pensar un poco, ir vislumbrando un poco cómo cada uno de estos nombres nos puede ir hablando acerca de quién es Dios, de cómo es Dios, y qué puede
eso ayudarnos a nosotros en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos de recogimiento, de espera, frente a la situación que está viviendo nuestro mundo con el COVID-19, con el virus COVID-19. Así que vamos a orar. Les invito a todos y a cada uno de ustedes allí donde quiera que se encuentren en sus hogares, que inclinen su rostro y oremos pidiendo a Dios su dirección y que sea su Espíritu Santo el que nos esté bendiciendo en esta hora. Bendito Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por este espacio que nos das, por poder nuevamente llegar a la vida de nuestros hermanos y hermanas, amigos, allí donde quiera que ellos se encuentren a través de este medio de transmisión. Te pedimos que les bendigas y les guardes, que estés, Señor, protegiendo sus vidas, que estés acompañándoles en estos momentos de recogimiento, en estos momentos de aislamiento preventivo. Rogamos, Señor, para que tu Espíritu esté fortaleciendo la vida de las familias que están encontrándose en estos momentos, así como lo estás haciendo con la creación, Señor. Gracias porque para los que te aman, todas las cosas nos ayudan a bien, y sabemos perfectamente bien que en estos días en los cuales no hemos salido, los cielos, los aires se han limpiado de tanta polución, de tantas partículas, Señor, de carbono. Gracias porque se han limpiado los aires de muchas de nuestras ciudades. Gracias porque muchas fuentes de agua empiezan también, Señor, a ser vistas con aguas más claras, más limpias. Gracias, Señor, porque en muchas partes del mundo tu creación está empezando a respirar, está dando un respiro acerca de la falta del ser humano allí en esos lugares. Protégenos y guárdanos, Señor, en medio de esta situación. Damos gracias por todos aquellos que han acatado las órdenes de estar en su casa, de estar con su familia, de proteger a los suyos. Pero también damos gracias por tu creación, que está también sintiendo los beneficios de que nosotros como seres humanos no estemos en las calles y no estemos destruyéndola como comúnmente lo hacemos. Gracias porque para los que te aman todas las cosas nos ayudan a bien. Acompáñanos y que tu Espíritu nos dirija, nos bendiga en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos entonces a iniciar hablando un poquito acerca de lo que tiene que ver con el nombre o los nombres de Dios, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio sencillo. Primero tenemos que empezar a hablar acerca de qué significa el nombre, ¿no? ¿Por qué la Biblia va a mencionar o por qué en la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, hay una intencionalidad con el tema de los nombres? Y esto tiene que ver mucho con el pensamiento judío, tiene que ver mucho con la cultura y sobre todo con la religiosidad del pueblo judío. Recordemos que nosotros como cristianos le debemos a la tradición judía absolutamente todo. Todo el Antiguo Testamento nuestro es parte de la tradición judía, y por lo tanto hablar de Dios desde la perspectiva del Antiguo Testamento tenemos que hacerlo desde un punto objetivo de respeto y de admiración por la tradición judía, que ha sido la que ha formado, la que nos ha dado estos textos tan importantes del Antiguo Testamento. Así que si vamos a hablar del Antiguo Testamento, tenemos que hablar obviamente de la tradición judía al respecto. Entonces, dentro de la tradición judía hay un principio fundamental que es importante que sepamos, que tiene que ver con el nombre de Dios. Todos, algunos de nosotros conocemos que para los judíos el nombre como tal de Dios no es una palabra específica que nosotros podamos pronunciar. En teología le llaman a esto el tetragramatón, ¿sí? Que es unas 4 letras que identifican
al nombre de Dios. En español podríamos hablar de una transliteración de YHWH. Esto en español no tendría ningún sentido, no tendría ninguna pronunciación, pero antes más que hablar de la traducción o la transliteración de esta palabra, debemos hablar de la cultura y de la tradición judía referente al tema de esta palabra, de este nombre que se le atribuye a Dios. No hay de por sí dentro de la escritura, es como un velado, un misterio dentro de la escritura frente a la explicación de por qué no se le puede poner un nombre específico a Dios. Hay toda una cantidad de escrituras, de textos dentro de la tradición judía, en el Talmud, en la Mishnah, que hablan de evitar la pronunciación del nombre de Dios. En la Biblia, particularmente hablando, encontramos que no se traduce, no se translitera este tetragramatón, estas 4 letras no se van a transliterar precisamente guardando respeto, guardando la reverencia que la tradición judía tiene frente a esta palabra que habla de Dios o que denota el nombre de Dios. Y esto tiene que ver, es porque para los judíos, el nombre de una persona o el nombre de una deidad habla de lo que esa persona es. Para nosotros no es desconocido en los textos bíblicos que hay circunstancias en las cuales Dios cambia el nombre o designa los nombres de ciertos personajes bíblicos. Hay designaciones que son por nacimiento, como la de Esaú y Jacob, al cual se le pone el nombre por la triquiñuela que estaba haciendo dentro del vientre de su madre. Se le pone el nombre de Jacob, ¿no? Se le designa por esa circunstancia de nacimiento. Hay otras oportunidades que son circunstancias de llamamiento o vocación, como en el caso de Abraham, donde su nombre, que era Abram, se cambia a Abraham, designando el propósito que Dios tiene para él, el propósito que Dios tenía para su vida. Hay otras circunstancias que son de situación, como cuando Jacob lucha con este varón en el capítulo 32 de Génesis y se le cambia el nombre de Jacob a Israel. Entonces hay diversas situaciones en el texto bíblico que nos hablan de esa importancia del nombre para designar lo que la persona es. Siempre el nombre, dependiendo, no importa si es una circunstancia de nacimiento, si es una circunstancia de vocación o si es por un llamado específico o por algo particular que ha sucedido en la vida de ese personaje bíblico, siempre el nombre va a denotar lo que ese personaje es o lo que ha de ser. Entonces, en esto hay que tener mucha claridad al respecto. La Biblia le da mucha importancia, sobre todo en el Antiguo Testamento y la tradición judía, a el nombre. El nombre no solamente es la palabra con la cual te llaman, sino que el nombre está estrechamente relacionado con lo que tú eres, con lo que tú has de ser. Lo que tú eres y lo que tú has de ser. Entonces, tu nombre habla de ti, habla de las características de tu persona. Cuando menciono tu nombre, yo no solamente estoy hablando, por poner el caso tal, no estoy hablando de Luz Marina, que es mi mamá, sino que estoy hablando de lo que Luz Marina es, de lo que ella ha de ser como persona. Estoy hablando de sus cualidades, de las características de ella como ser humano. Estoy hablando de todo. Entonces, el nombre encierra absolutamente todo. Por esta razón, cuando el texto bíblico se quiere referir a Dios de manera particular, no puede mencionar su nombre. Ahí es donde está el misterio de no traducir y no pronunciar ni siquiera el nombre de Dios, porque al hacerlo estaría hablando, estaría diciendo quién es Dios. Y eso para la
tradición judía y para nosotros como cristianos, dentro de la teología cristiana, eso es eso es un descalabro. Nosotros no podemos, como seres humanos, desde ningún punto de vista intelectual, finito, como seres finitos y como seres incluso espirituales, en cierta medida, no podemos descubrir, no podemos desentrañar la verdadera realidad de quién es Dios. Por lo tanto, como no podemos hablar de Dios, de todo lo que Él es en sí, porque nuestra mente finita no nos da para eso, ni nuestra realidad espiritual nos da para eso. Entonces, por tal motivo, no podemos pronunciar su nombre. Esta es la razón por la cual, una de las razones por las cuales el pueblo judío, la tradición judía, no traduce el nombre de Dios, no da una palabra específica o una pronunciación específica al nombre de Dios, porque esto sería como una falta de respeto, un acto completamente contrario a la realidad nuestra como seres humanos. Como humanos no podremos nunca ni desentrañar ni explicar a su totalidad quién es Dios. Por lo tanto, no podemos pronunciar su nombre y no podemos saber su nombre como tal. Entonces, es importante que antes de empezar a hablar de los nombres o los títulos, seudónimos que tiene Dios en el Antiguo Testamento, es importante entender por qué, de dónde viene. Y esto viene es porque su nombre como tal no puede ser pronunciado, porque si pronuncio su nombre, si conozco su nombre, estoy diciendo que lo estoy conociendo a Él completamente. Entonces, como cristiano, tanto tradición judía como la tradición cristiana, hace uso de este misterio en el cual el nombre de Dios no puede ser pronunciado, el nombre de Dios no puede ser conocido, porque esto sería como conocerle a Él, entonces no podemos conocerle. Así que por eso se deja este nombre, el tetragramatón, estas 4 letras del nombre de Dios, se dejan sin traducción, sin transliteración, así se dejan en las Biblias, respetando la tradición judía y respetando esto de lo cual acabamos de hablar. Entonces, viendo este panorama de que los nombres son tan importantes en la Biblia, de que hablar del nombre de alguien es hablar de lo que esa persona es, y como no podemos decir quién es Dios en su totalidad, por tal motivo no podemos nunca pronunciar su verdadero nombre. Algunos estudiosos de la Biblia han acomodado que quizás la mejor traducción o la mejor pronunciación para este tetragramatón es Yahvé, y algunas de nuestras traducciones de la Biblia, de Biblias modernas, utilizan la palabra Yahvé. En otras, como la Reina Valera y algunas otras traducciones, se utiliza la palabra Jehová cuando aparece el nombre de Dios en el texto bíblico. Y hay que decir que este nombre Jehová no es realmente ni la mejor traducción ni la mejor transliteración del tetragramatón. La más correcta, que de pronto responde un poquito más al texto bíblico, es Yahvé, pero no va a ser Jehová. No quiere decir esto que ustedes no puedan utilizar las Biblias donde aparece el nombre Jehová, no, no hay ningún problema con esto, pero sí hacer la claridad de que esta transliteración de Jehová no es la más correcta, la que más respete el texto bíblico como tal y digamos, el trasfondo que hay detrás del tetragramatón, detrás del nombre de Dios. Siendo así las cosas, entonces es importante empezar a mirar cuáles son esos otros calificativos, esos otros títulos, podríamos decirlo así, que se le dan a Dios en el Antiguo Testamento, porque vamos a encontrar el nombre de Dios, el tetragramatón, como lo hemos expresado. Lamentablemente no tengo aquí en mi poder
eh, un tablero o algo, les prometo que para la próxima vez voy a utilizar un poco más de recursos que estén a mi alcance, aunque tengo por acá una hojita, sería importante hacer aquí la transliteración de lo que es el tetragramatón. Bueno, esto sería como lo que sería el tetragramatón. Estas son unas letras en hebreo que se escribe de derecha a izquierda, YHWH. Esto en español sería algo como YHWH, ¿sí? Sería algo como así. Esto sería el nombre de Dios, sin pronunciación, sin mucho que decir al respecto. Y Jehová sería un intento por acomodar algunos títulos de Dios, de los cuales vamos a hablar más adelante en este estudio. Entonces, como no podemos pronunciar el nombre de Dios por las razones que ya he mencionado, los judíos y los cristianos también hemos utilizado títulos, hemos utilizado expresiones acerca de Dios que nos hablen un poco mejor de lo que Él es, que expliquen un poco mejor lo que Dios es para nosotros. Y es ahí donde aparecen los nombres de Dios, y es aquí donde vamos a empezar a dar respuesta a la pregunta que me han hecho. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, van a aparecer varios de ellos. El primero de ellos, del primero que vamos a hablar, es el nombre o la partícula el. Es algo así. En hebreo, en español, el. ¿Qué pasa con este nombre? Es una partícula que significa el fuerte, el poderoso. Y la podemos ver tranquilamente en Génesis capítulo 46, versículo 3. Y a lo largo del Antiguo Testamento se va a encontrar en unas 204 veces, sobre todo de manera muy particular en la literatura sapiencial, o sea, en los libros de Job, de Salmos, Proverbios, y en los profetas se va a escuchar, se va a encontrar de manera muy común en Isaías, sobre todo en el profeta Isaías. Las combinaciones del nombre El o de la partícula El, que habla de una deidad, de alguien fuerte, poderoso, de un ser muy fuerte y muy poderoso, son las que le dan lugar a algunos de los títulos que se utilizan frecuentemente también en el Antiguo Testamento, que son, por ejemplo, el título de Elión, o el Elión es el nombre del Dios Altísimo, Elión. Lo voy a escribir aquí en español. Ya me están diciendo, pilas, pastor, que el hebreo, no muchos conocemos hebreo, entonces no hay mucho para hablar del hebreo. Elión, ¿no? El Dios Altísimo. Este título es una combinación de la partícula el con la partícula aion, o el alto, el sublime, el altísimo. Entonces, cuando se menciona el título Elión, ¿no? Es el Dios Altísimo. Lo vamos a encontrar en Isaías capítulo 14, del versículo 13 al 14, habla de ese Dios Altísimo. Hay otro que les gusta mucho a la gente, que se puede escuchar incluso en canciones, que es el Shaddai, ¿sí? El Shaddai. Este título también de Dios, su traducción es el Dios Todopoderoso, ¿no? Él, ese fuerte, el poderoso, con la partícula Shaddai, es el Todopoderoso, el que tiene toda potencia, y va a ser usado unas 48 veces en el Antiguo Testamento. Lo vamos a encontrar de una manera muy bella
en un salmo que durante este tiempo hemos estado estudiando y leyendo mucho, que es el Salmo 91, cuando dice el que abriga, 91 capítulo, versículo 1, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de el Shaddai, dice en hebreo. El que habita al abrigo del Elión morará bajo la sombra del Shaddai. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso, del Omnipotente. Otro nombre, aparte de estas combinaciones de Él, recuerden, Él es una partícula para Dios, para hablar de un ser fuerte, poderoso, y las combinaciones con la palabra Aion y con la palabra Shaddai dan Elión, Dios Altísimo, el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Hay otra que también es importante con la partícula el, y es el olam. El olam, que es el olam, el Dios eterno, ¿sí? El Dios eterno. La partícula, la palabra olam es eternidad, lo que es eterno, y es una de las características de Dios en el Antiguo Testamento y de Dios en la teología cristiana, la eternidad. Él es el olam, el Dios eterno. Génesis capítulo 21, versículo 33, habla de este Dios eterno, de esta característica de eternidad, y también Isaías 40:28 también habla de el olam, de este Dios eterno. Ahora, estos son las combinaciones del nombre de la partícula para Dios, Él. Pero hay otra que quizás es la más importante cuando hablamos del Antiguo Testamento, para hablar del nombre de Dios, y es la palabra Elohim. Elohim, como no voy a volver a utilizar el hebreo, voy a escribir simplemente en español. Elohim. La palabra Elohim o Elohim es una palabra que se traduce muchísimo. No sé si alcanzan a verla aquí. Vamos a ponerla por acá. Muy bien. La palabra Elohim es una palabra que se utiliza muchísimo en el Antiguo Testamento para hablar de Dios. La traducción de Elohim directamente en algunas de nuestras Biblias es Dios. O sea, se traduce Dios como tal. Elohim literalmente significa dioses. Y déjenme explicar un poco más aquí. ¿Recuerdan la palabra El? ¿Sí? La palabra El, que significa Dios, el ser poderoso, supremo. ¿Sí? En el hebreo, cuando yo utilizo la terminación im o om, estoy hablando del plural, de la palabra que pongo primero, y si a esa palabra le sumo la partícula im, estoy hablando de que eso es plural, o sea que si pongo la palabra el, que es, digamos, Dios, el fuerte, y luego utilizo la partícula im, estoy diciendo dioses, o sea, la traducción literal de la palabra Elohim es dioses, ¿sí? Es dioses. Ahora, ¿por qué la traducimos como Dios? Porque no es problema para la mentalidad judía el hecho de hablar de Él y poner a Él en plural, o sea, hablar de Elohim, que literalmente se podría traducir como dioses. Sin embargo, lo que se quiere decir con esta pluralidad, esto en español le diríamos una pluralidad majestática, o para entenderlo mejor, es como cuando nosotros hablamos de una singularidad plural. Déjenme explicarlo en otras palabras. Cuando yo hablo de un racimo de uvas, no estoy hablando de las 40 uvas que puedan haber en el racimo, sino que yo identifico de que a pesar de que ahí hay una pluralidad, o sea, hay muchas uvas, yo digo un racimo de uvas. Ahí estoy utilizando esa singularidad plural. Utilizo una palabra en singular que es un, para hablar de una realidad que está en plural, muchas
uvas. O cuando yo hablo de una iglesia, no estoy hablando simplemente de la iglesia, sino de que en esa iglesia hay muchas personas. Cuando hablo de un pueblo, no quiero decir que en ese pueblo solamente hay una persona, sino que ese incluye una pluralidad de muchas cosas, hay, de muchas otras personas o casas, lo que haya ahí. Lo que se quiere decir con esto es que no es raro encontrar este tipo de palabras como Elohim, que literalmente es dioses, para referirse acerca de un solo Dios. Y esto es lo que pasa con este título de Dios en el Antiguo Testamento. Se utiliza una palabra que literalmente significa dioses para hablar de Dios. ¿Y qué se quiere decir con con esta palabra, ¿no? Con la palabra en plural? Se quiere decir que el Elohim es el Dios de dioses, es el Dios que está por encima de cualquier otra deidad. Él es el Dios supremo, ¿no? Para entenderlo de esta manera. Algunos teólogos han hablado de que ahí hay algo que ver con el pensamiento politeísta del pueblo de Israel en sus inicios. Puede, sin embargo, la utilización de esta palabra, que aparece aproximadamente 2570 veces en el Antiguo Testamento, habla en torno a la fortaleza y el poder de Dios por encima de cualquier otra deidad. No habla de que Dios o lo que Dios son dioses como tal. La doctrina de la Trinidad podría también encontrar aquí algún argumento válido para hablar de esa pluralidad de personas en la singularidad de un solo Dios. Para terminar esta parte del título de Elohim, es bonito ver Génesis capítulo 1, que utiliza la palabra Elohim en hebreo. La primera línea en el texto de Bereshit, en hebreo dice Bereshit bara Elohim. En un principio, creó Dios, creó Elohim, ¿cierto? Cielos y tierra. Va a utilizar la palabra Elohim en plural, pero va a utilizar la acción, el verbo bará, el verbo crear en singular. Así que no hay, digamos aquí, un error o una contradicción en el texto bíblico, sino que más bien lo que encontramos nosotros con el término Elohim, que significa literalmente dioses, es hablando de la deidad, la fortaleza de Dios. Y si fuese así, de pronto el pueblo hebreo hubiese puesto en la primera línea del texto hebreo, hubiese puesto en el principio crearon los dioses, ¿no? Crearon cielos y tierra, pero no, utiliza en singular la acción de crear. Esto para aclarar un poco el tema de que no se está hablando propiamente de dioses con el término Elohim, sino de un Dios por encima de cualquier otra deidad. Y este nombre lo vamos a encontrar por ahí, lo vamos a estar escuchando en algunas otras partes también muy interesantes de estudios de la Biblia. El término más importante para hablar de Dios en el Antiguo Testamento es el término de Yahvé o el tetragramatón, YHWH. Algunas Biblias lo traducen como Señor, a otras Biblias lo traducen como Yahvé, en otras se traduce como Jehová. Ya he dicho que esta traducción es bastante mala. Es importante, ¿por qué? Porque el título de Yahvé aparece aproximadamente 6.800 veces en la Escritura, en el Antiguo Testamento. O sea, es el nombre predilecto de Dios. Es el nombre que más utiliza la Escritura para hablar de Dios. Y no solamente por la cantidad de veces que tiene, sino por lo que hay
en el trasfondo teológico de este nombre, que va a tener mucha importancia cuando se hable del Ashe Yereshe, que es el yo soy, ¿no? Que soy, yo soy el que soy, el Eye Asher Eshe, Eyer Asher Eye. Discúlpenme ahí que tengo el hebreo atravesado, la pronunciación del hebreo, que aparece en Éxodo capítulo 3, de los versículos 13 en adelante, donde se revela a Moisés que él es el yo soy, ¿no? El Eye Asher Eye, el yo soy, el que soy, y que va a tener mucho que ver con lo que el pueblo de Israel cree, con lo que el pueblo judío cree acerca del nombre de Dios, del tetragramatón, del Hashem. Y aquí aparece este otro título. Ya hemos hablado propiamente de la partícula El, con sus derivados de Elión, el Dios Altísimo, del Shaddai, el Dios Todopoderoso, del Olam, el Dios Eterno. Hemos hablado también de la partícula Elohim, que literalmente significa dioses, pero habla más bien de la deidad de una deidad que está por encima de todas, del Dios de dioses. Hemos hablado entonces de Yahvé, también como un título importante, el más utilizado, ¿no? Y el título del tetragramatón, vamos a decir, Yahvé, más de 6.800 veces utilizado en el Antiguo Testamento, y que va a querer expresar lo que propiamente es Hashem. Hashem es el otro término que se utiliza también en el Antiguo Testamento para hablar de Dios. Hashem, el Dios, el nombre, ¿no? Cuando se habla del nombre. La partícula Shem es nombre, y esta partícula Ha en hebreo significa el, o sea, el nombre, ¿sí? Entonces, cuando se habla de Hashem, hay incluso canciones que utilizan esta palabra Hashem, se está hablando de el nombre. Y cuando se habla del nombre, es aquel que no se puede pronunciar, es aquel al cual yo no le puedo decir el nombre de él. Déjenme explicarme mejor. Yo soy Cristian, el nombre con el cual me bautizaron es Cristian, pero las personas no se refieren a mí diciéndome, Cristian, sino que van a decir, el nombre, ¿no? El nombre de él. Cuando la gente no me conoce, pregunta por mi nombre y cuál es el nombre de él, o cómo se llama él, diríamos nosotros comúnmente, cuál es su nombre. Entonces, si yo no doy a conocer mi nombre, si yo no le digo a la gente que yo soy Cristian, entonces la gente va a empezar a decir, bueno, llamémoslo por el nombre. Aunque no sepan el nombre, si van a hablar de mí, van a decir el nombre de esa persona. No sé si me hago entender con esto. El pueblo de Israel no conoce el nombre de Dios. Por lo tanto, cuando se referían a Dios, se referían como el Hashem, aquel que tiene nombre, pero que no sabemos su nombre, por lo que ya he explicado de manera anteriormente en este video. Entonces, ese nombre, ese Hashem, ese nombre particular, los judíos lo van a tomar como el tetragramatón. Y como no se puede pronunciar, entonces van a hablar del nombre de Jehová. Hay textos de la Biblia que van a hablar del nombre de Jehová. ¿Vas en nombre de quién? ¿Vas en nombre de el yo soy? ¿Vas en nombre de Jehová o en nombre de Yahvé de los ejércitos? Ahí se utiliza la palabra Hashem. Vas en nombre de Hashem, de el nombre. Sin embargo, como no hay forma de pronunciar el tetragramatón, entonces ellos van a utilizar la tradición judía y las escrituras judías. El Antiguo Testamento va a utilizar, así como con la partícula el, que se utiliza el Elión, el Shaddai, el Olam, también lo van a hacer con la partícula del tetragramatón, que en este caso vamos a decir Yahvé, ¿no? Para pronunciar de alguna manera. Y le van a poner otros títulos a ese
nombre, a ese Hashem, a ese nombre de Dios le van a poner otros títulos. Entonces va a aparecer, por ejemplo, Jehová, que ya he dicho que es una mala transliteración, una mala pronunciación del nombre. Va a aparecer, por ejemplo, Yahvé Jireh, pero muchos lo conocen por la Biblia Reina Valera y otras traducciones como Jehová Jireh, ¿sí? Ese título se le va a poner ahí, se le va a aunar al nombre, al tetragramatón, a el Hashem, ¿no? Y se va a decir Jehová Jireh o Yahvé Jireh. ¿Y qué significa Yahvé Jireh? Significa Dios proveerá. Lo hemos traducido así como Dios proveerá o el Dios proveedor. El Yahvé Jireh es el Dios proveedor. Lo encontramos en Génesis capítulo 22, versículos 13 al 14. Encontramos también en esa misma línea de el nombre del Hashem, del nombre de Dios, el Yahvé Nisi, ¿sí? El Yahvé Nisi, que es como Dios mi estandarte, Dios es mi bandera, Dios es mi muestra, mi símbolo, Dios es mi todo. Y esto se encuentra Éxodo capítulo 17, versículo 15, nos habla de este Yahvé Nisi. También vamos a encontrar el otro título de Yahvé Sebaot, o el Dios de los ejércitos, Jeremías 5:14, Salmos 59:5, va a hablar también de ese Yahvé Sebaot, o el Dios de los ejércitos, el Dios de las multitudes, ¿no? También vamos a encontrar el título de Yahvé Rafa, el Dios sanador, el título de Yahvé Shalom, del Dios que es paz, el Dios paz o el Dios es mi paz. Se encuentra en Jueces, capítulo 6, versículo 24. Y así en ese orden nosotros vamos a ir viendo que el pueblo de Israel y la tradición judía, por el respeto que tenían al tetragramatón, al nombre propiamente de Dios, van a utilizar la expresión Hashem, que es una expresión que se utiliza actualmente. Los judíos en la modernidad utilizan muchísimo el Hashem para hablar, para dirigirse a Dios, sin pronunciar tanto esos títulos que hablan de lo que Él es, como Nisi, como Jireh, como Shaddai, como Elión, sin utilizar esos títulos, solamente refiriéndose a Hashem como el nombre como tal, porque van a expresar con esto un poco más de respeto frente a la deidad, frente a lo que Dios es. Entonces, por esta razón es que en el Antiguo Testamento vamos a ver estos títulos, estos nombres que se le acomodan a lo que Dios es, a la realidad de Dios como tal. Entonces, hemos visto, así por encimita, por ahora, hemos visto el nombre El, significa fuerte, poderoso, Génesis 46:3, que se va a encontrar mucho en Job, en Isaías, en los Salmos, y que de esa partícula se van a desprender otros títulos de Dios que hablan de características propiamente de Él, como Elión, el Dios Altísimo, Isaías 14:13 al 14, como también el término El Shaddai, el Dios Todopoderoso, ¿sí? Que lo encontramos en Salmo 91, versículo 1, como el Olam, que también es otro título, el Olam, el Dios eterno, Génesis 21:37, Isaías 40:28. Vamos a encontrar el nombre Elohim, que va a significar el Dios de dioses, el Dios por encima de cualquier otra deidad, que va a aparecer unas 2500 veces en el Antiguo Testamento. Vamos a encontrar el nombre Yahvé o el tetragramatón como tal, sin traducción, sin pronunciación. Nosotros decimos Yahvé, otros dicen Jehová, pero esta partícula no tiene pronunciación, no tiene traducción y va a aparecer más de 6800 veces en el Antiguo Testamento.
y se le va a decir a este término Hashem, el nombre como tal, Hashem, el nombre de Dios. Y de ese Hashem, de ese tetragramatón, se van a desprender algunos otros títulos que hablan de esas características que tiene Dios y que nosotros le hemos puesto para poder identificarnos un poco más con Él, como Yahvé Jireh, el Dios proveedor, Yahvé Nisi, el Dios que es mi estandarte, mi guía, Yahvé Sebaot, el Dios de los ejércitos, Yahvé Rafa, el Dios sanador, Yahvé Shalom, el Dios que es mi paz. Y van a haber muchos otros, ¿no? Yahvé Kadosh o el Kadosh, que es el santo, y algunas otras expresiones acerca de Dios en el Antiguo Testamento que no se van a considerar propiamente títulos de Dios, sino más bien características que hablan acerca de Él. Es importante que para nosotros aquí en este tema de los nombres de Dios podamos comprender que lo que la Biblia, lo que el texto bíblico quiere transmitir con estos títulos, no está transmitiendo una pluralidad de Dios ni nada de esto, no está transmitiendo que Dios se comporte de una manera en una ocasión, de otra manera en otra, más bien está queriendo hablar de la forma en la cual nosotros como seres humanos, como hijos e hijas de Dios, le reconocemos y le entendemos cuando Él se atraviesa en nuestras vidas. Cada uno de estos títulos que se encuentran en el Antiguo Testamento, estos títulos de Dios, van a hablar no de lo que Dios es, porque ya he explicado aquí anteriormente que no podemos hablar de lo que Dios es, por tal motivo no podemos mencionar su nombre, por tal motivo no podemos hablar de su nombre ni pronunciarlo, porque hacer eso sería hablar de Él, y como no tenemos la capacidad para describirle, para saber quién es Él en su totalidad, entonces por eso a medida que Él se revela al ser humano y a medida de que Él se va mostrando a nosotros como seres humanos, nosotros vamos conceptualizando eso que Dios muestra. Dios se muestra como creador, como salvador, como redentor. Dios se muestra en este aspecto de sus nombres en el Antiguo Testamento como el Dios altísimo, como el Dios de los ejércitos, como el Dios todopoderoso, como el Dios santo, como el Dios proveedor, como el Dios sanador, como el Dios que es nuestra guía, nuestro estandarte. Se muestra como el nombre, como tal, como el Dios de dioses. Entonces, estos títulos tienen que ver más con la forma en la cual nosotros, como seres humanos, entendemos a Dios y entendemos lo que Él muestra a medida que se va revelando a su pueblo. Así que, hermanos y hermanas, es importante entender en este punto que estos títulos hablan de lo que nosotros vemos de Dios, de lo que nosotros alcanzamos a conocer de Dios, alcanzamos a entender de Dios y de lo que Él es. Quiero terminar diciendo que para nosotros Dios en este tiempo se ha estado manifestando como un Dios que está en cuidado de cada uno de nosotros, como un Dios que nos pide que tengamos quietud, que tengamos calma, como un Dios que nos pide que podamos hoy pronunciar Yahvé Shalom. Dios es nuestra paz, como un Dios que nos diga hoy, que nos llama hoy a ser un Dios, a ser personas que descansemos en Él. Un Dios
que nos recuerda que es Yahvé Jireh, nuestro proveedor. No importa la circunstancia que estemos atravesando, no importa este momento en el cual estamos eh, encerrados en nuestros hogares, Dios es nuestro protector, Dios es nuestra paz, y qué bueno poder decir, como lo decía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento: no conozco del todo a Dios, no podemos conocerle. Él es Hashem, Él es el nombre, Él es el Todopoderoso, Él es el Salvador, Él es nuestro proveedor, pero también Él es Yahvé Rafa, nuestro sanador, el Dios que nos sana. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, yo oiré desde los cielos, vendré a ellos y sanaré su tierra y les sanaré. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos, y hoy eh, hago un llamado a todos nosotros como iglesia, a todos nuestros hermanos y hermanas, a que podamos conocer un poco más esa faceta, ese título del Dios sanador, del Dios proveedor, del Dios que es nuestra paz en nuestras vidas, que podamos experimentarlo en nuestros hogares, que podamos experimentarlo allí en el lugar donde estemos. Que Dios les bendiga y les guarde. Estuvo con ustedes el pastor Cristian Gómez, desde aquí, desde la Primera Iglesia Presbiteriana, esperando que podamos seguir encontrándonos por este medio un poco más seguido. Dios les bendiga y bueno, que hablemos de Dios como lo que Él es, el Dios todopoderoso, el Dios que nos sana, el Dios que nos da la paz. Bendiciones y hasta una próxima oportunidad.